Hola, después de ver, como en la anterior clase, toda esa consideración tan particular y tan original también que Descartes tiene de las matemáticas, una visión profunda que trata de captar no tanto el ejercicio de cálculo, no tanto la captación, como en Platón, de las ideas o de las figuras o formas geométricas en el mundo de las ideas, sino más bien la estructura profunda de ese código, de ese lenguaje, que es el lenguaje de las matemáticas. Decíamos que esta estructura profunda nos hablaba de intuiciones, que es de lo que queremos comenzar a definir hoy. Nos trataba de hablar sobre proporciones, interrelaciones, y aquí tenemos que detenernos porque lo fundamental es precisamente esto. Descartes no está tratando de encontrar objetos de la matemática que por tanto pudiéramos transportar a otros ámbitos y pegarlos sobre ellos o poner una plantilla sobre ellos y así matematizar esa ciencia. No está tampoco hablando de objetos en un sentido idealista, de carácter objetivo, como de algún modo se le atribuye al menos a Platón, sino que Descartes quiere que nos centremos en las relaciones y concretamente en las relaciones de proporción entre pares de objetos, vamos a llamarlo así, entre cantidades, entre magnitudes, pero que podríamos aplicar también a cualidades, como decíamos, a través de la poesía, de la metáfora, en la que podíamos ver una extrapolación de ese mismo lenguaje profundo o estructura profunda de las matemáticas que circulan tan a través o tan favorecidas o facilitadas por la analogía y por esa regla de 3, que era un ejercicio básico de analogía que solíamos hacer en la vida diaria para calcular cualquier tipo de cosas, simplemente para comprar, calcular un porcentaje de rebaja o calcular cuotas para una financiación o calcular un porcentaje de intereses que nos fueran a cobrar en un crédito, bueno. Ese es, o sobre todo, podemos estar de acuerdo aquí que elaboraréis ese ejercicio cada vez que queréis calcular la nota que vais a obtener en una asignatura que estuviera bien distribuida esa calificación en porcentajes claros, como sé que ocurre en algunas de las materias. En porcentajes claros en los que se destina un porcentaje, por ejemplo, a la gramática, otro a la lectura, otro a la literatura, pongamos por caso, ¿no? En el caso de la lengua española. Pues lo que toma Descartes como objeto o como objeto de estudio principal es de por sí una relación. Porque como sabéis, en las matemáticas, y sobre todo cuando hacéis uso de estas coordenadas cartesianas que conocéis y que tienen tantísima aplicación en tantos ámbitos, lo que estáis viendo es, justamente con esas coordenadas, que siempre lo que importa es la relación y el crecimiento o decrecimiento proporcional entre dos o más variables, ¿verdad? A través de esas coordenadas cartesianas podemos entender la estructura profunda que Descartes advierte en las matemáticas y que es la que quiere trasplantar o que es la que quiere extrapolar a otros sectores del saber. Como podemos observar en cualquiera de estas curvas que logramos dibujar o visualizar cuando usamos las coordenadas cartesianas, vemos cómo las variables que se utilizan son justamente eso, variables. La magnitud puede cambiar, eso no importa. Por tanto, no importa tampoco el objeto o no importa
o no hay una sustancialización de los objetos, en este caso de las magnitudes como objeto de estudio, sino que lo que hay es una observación de cómo estos objetos, en este caso magnitudes, reaccionan la una con la otra, sin ni siquiera establecer una relación clara de causa-efecto, sino una correlación, simplemente. Lo que queremos ver en una curva que describimos a través de las coordenadas cartesianas es una función que se establece entre dos objetos, siendo esos objetos variables en su magnitud. Podrían ser también trasplantados a otros conocimientos, variables en su cualidad. Lo que queremos ver es cómo varía la cantidad o cómo varía la cualidad de una cosa al estar en contacto, en conexión directa con los cambios de magnitud o de cualidad en otra cosa con la que queda relacionada o con la que está relacionada. Por tanto, lo que estamos viendo es cómo interaccionan ni siquiera dos objetos, sino cómo interaccionan dos cantidades variables, cómo interaccionan dos cualidades variables, cómo interaccionan, por tanto, objetos que pueden ser sustituibles perfectamente y que, por tanto, no están siendo el foco del estudio. El foco del estudio está siendo precisamente la variación de cada uno de esos objetivos, pero sobre todo la relación que se establece entre la variación de uno y la variación de otro, en un continuo. Por tanto, gracias a las coordenadas cartesianas, podríamos ver, aunque esto suene absolutamente llamativo, podríamos ver una antisustancialización en Descartes. Podríamos ver, por tanto, una vuelta de tuerca sobre esa sustancia, al menos sustancia como fijeza, como esencia metafísica. Porque, si bien, como ya veremos, Descartes continúa una senda bastante dicotómica, bastante dualista, bastante desechable ya en nuestros tiempos o desfasada. Sin embargo, si vamos a esos pequeños detalles en su método y a esos pequeños detalles que lo ligan a su quehacer matemático, veremos justamente lo contrario. Y será una forma también de entender adecuadamente a Leibniz, aunque no lo vamos a tratar en este curso. Llegados a este punto, vamos a arrancar viendo la primera de las dos obras de Descartes que vamos a tocar en este curso. Descartes tiene libros bastante sencillos en relación a lo que es lo habitual que podemos encontrar en el ámbito de la filosofía, y sobre todo son libros muy breves que se leen fácilmente. La verdad es que Descartes no se explica de una forma mucho más fácil de lo que resulta leerlo directamente. Él se esforzó particularmente en ser didáctico, en ser pedagógico, incluso tuvo la costumbre, que era nueva, de escribir algunas cosas en lengua romance, en lugar del latín, que era el cultismo del momento, y nos suele hablar en primera persona, como haciendo referencia siempre a su propia vivencia, para que podamos también pensar en primera persona y a partir de nuestras propias vivencias, aunque sea de nuestra vivencia consciente, de la conciencia, de nuestra vivencia mental. Entonces, vamos a ver dos de estos libros tan breves que él escribe. Uno es El discurso del método y otro es Las meditaciones metafísicas. Vamos a empezar, y después, cuando vayamos a la parte más relacionada con la ética, pues veremos su tratado de las pasiones. Pero aquí escogeremos ya algunas de las cuestiones en vez de ver toda la información o todo el contenido en general. Bueno, vamos a dedicar
este espacio y el siguiente al discurso del método. El discurso del método es una obra, como decía, muy sencilla, que se resume también muy fácilmente y que contiene fundamentalmente 4 reglas que son el producto de una especie de síntesis que él hace sobre 26 reglas en total que había conseguido redactar en un tratado anterior que se llamaba Reglas para la dirección del ingenio o para la orientación del ingenio. Bueno, el discurso del método parte de 2 ideas fundamentales, que es la intuición y la deducción, como métodos válidos para el conocimiento. Lo que son las 4 reglas será el contenido que veremos en la clase siguiente, que será un poco más larga. En esta vamos a hacer más bien una introducción para comprender qué quiere decir Descartes por método, cómo lo encuentra y qué significan esas palabras bastante misteriosas, por cierto, y muy discutidas, como fueron la de intuición y la de deducción. Sobre todo, digo, misteriosa la de intuición, que sería el punto de partida. Bueno, el método lo busca Descartes y lo busca con un enorme pragmatismo. Descartes es un filósofo muy pragmático y esto lo vamos a observar también en sus reflexiones éticas, en sus reflexiones políticas, en su visión en general de la moral y de las pasiones humanas y de cómo encontraríamos el mejor modo de sobrevivir con ellas, a ellas y en esta sociedad siempre política en la que nos encontramos. Nos interesa destacar algo que ya mencionamos en la clase anterior y es que a pesar de esta etiqueta con la que clasificamos a filósofos como Descartes, esa etiqueta de racionalismo, es un tanto simplificadora, un tanto reductora de la complejidad del pensamiento de estos filósofos de la época del barroco que quedaron clasificados de esta manera y que serían fundamentalmente Descartes, Spinoza y Leibniz. Descartes es el pensador al que menos forzada le queda esta etiqueta, este modo de clasificación. Al menos a mi modo de entender. Y aún así es bastante artificioso. ¿Por qué? Bueno, como vamos a ver en estas clases, lo vamos a ver brevemente y van a ser pocas clases. Como lo vamos a comprobar, a pesar de que Descartes le conceda a la razón, a la racionalidad, a esa facultad humana o que coloca en el ser humano, que encuentra en el ser humano, igual común y universalmente repartida por todos los ejemplares de seres humanos y que sería una facultad anterior a la experiencia, independiente y autónoma de la experiencia e incluso desconectada de la experiencia y con potencias que se extralimitan respecto de la realidad. Veremos, sin embargo, que este racionalismo solo tiene cabida quizá en uno de sus libros, que es uno el que vamos a ver, el siguiente, Las Meditaciones Metafísicas, pero sin embargo no haría presencia ni tan siquiera en el discurso del método, porque como decíamos en la clase anterior, el discurso del método nos avisa, Descartes está fraguado, está escrito como conclusión o como reflexión, como autorreflexión sobre el propio ejercicio de Descartes, su hábito en la resolución de problemas matemáticos. Él mismo dice que sus reflexiones, su método, no es para nada algo que encontró indagando en solitario, indagando abstractamente
por lo tanto indagando racionalistamente, sino que es el resultado práctico, pragmático, de lo que ha venido siendo su hábito, su ejercicio bien continuado de el enfrentamiento con problemas matemáticos como el que vosotros podéis tener cuando estudiáis una asignatura o una materia del ámbito de las matemáticas. Sabemos que una de las formas de estudiar es resolver ejercicios y que de hecho, al menos en bachillerato, es muy poco usual que nos den una explicación más abstracta o más o incluso visual, espacial, de lo que representan o significan esas operaciones, esas funciones o esas leyes con las que jugamos en la resolución de ejercicios. Normalmente aprendemos a hacer una derivada, a hacer una integral, sin saber hasta tiempo después, normalmente después del bachillerato, qué representa ese cálculo diferencial, hasta saber cómo podríamos visualizar en el espacio y bajo qué sensaciones gráficas podríamos entender lo que es una derivada o lo que es una integral. Y sin embargo, aprendemos a resolver ejercicios y en la resolución de esos ejercicios, si bien no hallamos esta realidad imaginativa, espacial, esta realidad normalmente relacionada con las fuerzas y relacionada con la física, pues así nació desde un principio, sí que podemos tomarle el pulso, tomarle el hábito a esa resolución de ejercicios y hallar la base lógica que se encuentra en el fundamento de la resolución. La base lógica que nos ayuda a comprender un montón de ejercicios y de interrogantes distintos bajo una misma pauta y poder encontrar rápidamente la resolución sabiendo qué regla aplicar, cómo simplificar, etc. Podemos incluso hacer esto sin entender lo que es una derivada e inversamente podemos entender lo que es una derivada bajo otras explicaciones, pero sin el hábito en la resolución de estos ejercicios no ser capaz de resolver ni una sola, ¿verdad? Aunque la pudiéramos incluso poner en práctica o ejercitar con nuestro propio cuerpo. En una de las clases sobre Platón, Conocer y Recordar, veíamos y incrustaba ahí también un vídeo de unas bailarinas haciendo fouetés y tratábamos de explicar así con qué prácticas o con qué tipo de experiencias podemos a lo mejor preguntarnos a partir de nuestras propias sensaciones corporales qué es una derivada, independientemente del hábito en la resolución de ejercicios. Bueno, volviendo a lo que nos ocupa, Descartes se está refiriendo sobre todo a estas pautas de la resolución de ejercicios donde actuamos de una forma a veces más bien automática, como intuitiva, y terminamos hallando como una estructura básica por la cual ya aprendemos, automatizamos un modo de resolución. Bueno, pues él dice que cuando ya tiene prácticamente automatizado el modo de resolver diferentes clases de ejercicios y encuentra una repetición, una resonancia en todos ellos, es cuando es capaz de dictarnos estas reglas del método, estas orientaciones que él ha sabido observar en su propio ejercicio. Por tanto, como él mismo nos avisa, las reglas del método y el método como tal no es una propuesta racionalista, ni siquiera es una propuesta abstracta y no es algo inmediatamente intuitivo, ni siquiera, ni deductivo. Es una pedagogía extraída de la práctica. Extraída de la práctica en la resolución de ejercicios de tipo matemático. Es como si cuando le cogemos el ritmo a algo,
cuando automatizamos una forma de resolver, nos paráramos a pensar un poco, bueno, pues cuáles son las operaciones mentales, así a grosso modo, que hemos ido empleando. Podemos recordar, pasando así por encima y dejando su explicación pormenorizada para más adelante, como decíamos para la siguiente clase, que esas reglas del método van a tener que ver con seleccionar solo lo evidente, luego con analizar, descomponer los problemas en sus partes más pequeñas y más manejables, que nos son mucho más fáciles de visualizar por separado. Después, esta sería la regla de análisis. Después tendríamos la regla de síntesis, que es la de conectar de nuevo unas partes con otras, reconstruir el problema pero de otra manera, que es concretamente usando nuestra intuición de igualación, de igualdad, de equivalencia. Digo intuición porque lo que sea la igualdad, lo que sea la equivalencia, lo que sea partes iguales, es algo que no se puede explicar más. Y después hablaremos un poco mejor a través de estos ejemplos de lo que serían las intuiciones. Con la equivalencia, la igualdad, la identidad, vamos reconstruyendo el problema, pero de una manera diferente a como se nos planteó. Entonces, cogemos el problema, lo formalizamos, por lo general, lo simplificamos, lo cortamos en sus trocitos más pequeños, como cuando decimos, bueno, tengo que hacer tal cosa, pero voy a ir paso a paso. Primero, ¿qué tengo que hacer? Esto, después esto, después esto. Y después volvemos a juntar esos pequeños elementos que hemos encontrado en el análisis, pero no los juntamos así como nos los dieron, sino que los juntamos construyendo un edificio distinto con los elementos con los que nos hemos encontrado al despedazar, al despiezar el edificio, por decir de alguna manera, tal como nos lo presentaron. Es como cuando tenemos que arreglar una máquina y entonces la despiezamos, una radio vamos a poner por ejemplo, y entonces la despiezamos y después volvemos a montarla. Habitualmente vamos a volver a montarla con algún tipo de modificación. También nos serviría, bueno, simplemente deconstruir, es decir, despiezar un mecano, digamos, y después con esas piezas montar otra figura, otro mecano distinto, ¿no? Bajo una configuración diferente. En este caso tendría que ser una que nos ayude a comprender mejor la relación entre los elementos de ese edificio que nos dieron para desmontar y volver a montar, reconociendo las relaciones internas tan importantes para Descartes. Vale, la última regla es la regla de recuentos. Muy fácil. Cada vez que resolvemos un problema, debemos hacer un repaso, pero no un repaso superficial, sino que tenemos que estar asegurándonos de que en ese repaso que vamos a hacer estamos reviviendo o notando una reviviscencia de las intuiciones que nos llevaron a ir pasando de lo uno a lo otro, de los cálculos, de las sumas, de las restas, de las multiplicaciones, de las divisiones a las que al final se reducen nuestros cálculos en la resolución matemática, en la resolución de ejercicios concretos para dar un resultado, una conclusión. Y de esta manera verificar que no nos hemos confundido en ningún paso. Como veis, son cosas bien simples que solemos hacer todos cuando resolvemos algún tipo de problema matemático, pero también, que es lo que además pretende Descartes, cuando aplicamos este modo de resolución y de análisis de ejercicios matemáticos a otro tipo de ámbitos totalmente diferentes, como puede ser la toma de una decisión profesional, por ejemplo, o de carácter personal incluso. Tomar
los elementos que sepamos bien ciertos, es decir, diferenciar entre aquello que sabemos seguro y aquellos elementos que no son tan seguros, que no se muestran tan evidentes. Tomar esos que sí son seguros y analizarlo, descomponer el problema en partes más pequeñas con las que es más fácil tratar y que son más fáciles de comprender y de visualizar por separado. Después, volver a juntar esas partes, pero bajo otro orden que muestre nuestra comprensión explícita de las relaciones internas que se estaban dando en esa situación problemática que se nos estaba planteando. Es decir, ver qué variables existen en la trama de ese problema y cómo podemos resolverlo o cómo podemos optar por una u otra solución o por una u otra decisión, si se trata de un problema que nos pide una decisión, una toma de partido de nuestra parte. Y después el recuento, verificar, revivir la intuición que nos llevó a dar cada uno de los pasos para saber que son pasos legítimos. ¿Legítimos en base a qué? En base a las más básicas reglas de la lógica del funcionamiento de nuestra psique, de nuestro pensamiento, de nuestra racionalidad. Bueno, en este texto, que es una cita extraída literal del discurso del método, Descartes define lo que sería para él esta misma palabra, método, y lo define, como veis, de una forma muy, muy sencilla. Una serie de reglas ciertas y fáciles, tales que todo aquel que las observe exactamente no tome nunca a algo falso por verdadero y sin gasto alguno de esfuerzo mental, sino por incrementar su conocimiento paso a paso, llegue a una verdadera comprensión de todas aquellas cosas que no sobrepasen su capacidad. Bueno, con esta cita, que de una forma tan clara y tan sencilla explica lo que sería el método como un conjunto de reglas que nos ayudan a resolver, a entender, a plantear con elegancia y con simplicidad un problema que aparentemente resulta más complicado, a veces por su extensión, a veces por la expresión y por lo general por la enorme cantidad de variables y de premisas que van a aparecer y que van a jugar un papel dentro del planteamiento primero de dicho problema. Con esta forma tan simple que no olvidemos, Descartes extrae de su propia práctica, de su hábito, de ese conocimiento automatizado, de ese conocimiento que uno gana cuando repite muchas veces un mismo tipo de ejercicios, sea en la música, sea en la danza, sea en la gimnasia, en la educación física, sea un giro, sea un movimiento para aprender a conducir, o sea también un ejercicio del ámbito intelectual o del ámbito que encontramos en las materias escolares. Y bueno, en esta experiencia suya o de esta experiencia suya nos va a ofrecer, así como en primera persona, las que considera ser o las que considera son las pautas más sencillas, más seguras para poder acercarnos a la verdad sin introducir conocimientos o sensaciones falsas o que por cuestionables no deberíamos introducir en nuestra decisión o en el conjunto de las variables que elegimos enfocar para llegar a una conclusión. Me despido con esto y os dejo con este otro par de citas con las que comenzaremos la próxima clase dedicada a la intuición y la deducción. Bueno, y con esto me despido hasta la próxima. Entiendo por intuición no la creencia en el variable testimonio de los sentidos o en los juicios engañosos de la imaginación mala reguladora,
sino la concepción de un espíritu sano y atento, tan distinta y tan fácil que ninguna duda quede sobre lo conocido o lo que es lo mismo. La concepción firme que nace en un espíritu sano y atento, tan distinta y tan fácil que ninguna duda quede sobre lo conocido o lo que es lo mismo. La concepción firme que nace en un espíritu sano y atento por las luces naturales de la razón.